Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos por el Periscope, también en el Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es, Marilia, amigos, cada día vemos cómo el mundo de la medicina evoluciona más y en este sentido hoy vamos a conocer todo lo que implica los trasplantes de células madre. Hemos escuchado mucho sobre este tema, de repente en escenarios de películas, quizás, en temas en revistas científicas, y para ello nos acompaña, le damos la bienvenida al doctor Orlando Sánchez Gordi, médico cirujano, nutriólogo, fundador de Unimed Salud para la Vida y su unidad de medicina regenerativa para el desarrollo y la investigación en células madres en Venezuela. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctor, para entrar en materia, para entrar en contexto, ¿qué son las células madre y cuál es la función? ¿Todos los órganos del cuerpo pueden producirlas? Bueno, las células madres son células con alta capacidad de regeneración, son capaces de autorreplicarse por sí mismas, es decir, de una célula madre pueden nacer dos, de 2,4, de 4,8, 8,16 y así sucesivamente. Ellas se replican en un ambiente adecuado con una capacidad de regenerar cualquier órgano de nuestro organismo dependiendo de la etapa de las células madres que estemos hablando. Las células madres a su vez se clasifican de acuerdo a su potencialidad en totipotentes, que son aquellas células madres embrionarias, que hoy en día está como proscrito o prohibido el uso de ese tipo de células, porque a través de ellas se puede hacer tratamientos o se puede crear una clonación. Por esa razón están proscritas. Están luego las pluripotentes y las multipotentes, que son células madres que se obtienen ya después del nacimiento. Las pluripotentes se obtienen ya al final de la gestación del feto o al nacimiento, y las multipotentes son las que se obtienen al momento del nacimiento, que es lo que llamamos células madres adultas y autólogas, y además se encuentran en todas las partes, en muchísimas partes de nuestro organismo, pero su fuente principal es la médula ósea. Claro, pero para explicar así como que didácticamente que nos puedan entender los oyentes. Lo que nos puedan entender los oyentes. Sí. Primero, ¿de dónde nace esta metodología de las células madre? ¿Dónde comienza esta intención de investigar hacia esto? En 1902, un ruso habló por primera vez del tema de células madres, se introdujo en el tema de la medicina. En 1951, en Yugoslavia hubo un accidente nuclear que provocó aplasia medular en un grupo de personas. Esas personas recibieron el primer tratamiento de trasplante de médula ósea, que no es más que un tratamiento de células madres. A nivel de terapéutico y científico es la primera vez que se utiliza. En la década de los 90 se empieza a trabajar en función de utilizar estas células madres de manera autóloga, es decir, sacarlas del mismo paciente para el mismo paciente, de la médula ósea o de otra fuente que también existe, que es la grasa, que ahí es como un nicho donde se acumulan grandes cantidades de células madres, y se empezó entonces a hacer trabajos más bien de tipo estético, donde se utilizó por un tiempo para producir o provocar regeneración de la piel para mejorar la apariencia física y hacer un efecto de rejuvenecimiento. Algunos cirujanos plásticos empezaron a utilizarla junto con las lipotransferencias, aquellos tratamientos donde se saca grasa de zonas de acumulación como abdomen, caderas, y empezaron a colocarlas junto con la grasa, le aplicaban células madres y la
la colocaban en glúteos, en senos, la colocaban en surcos en la piel también, ¿no? piel, sí, surcos nasogenianos, por marcas de líneas de expresión. Y entonces empezó pues a tomar fuerza el uso de las células madres. Se empezó entonces a hacer estudios comparativos de que si funcionaba para regenerar piel y mejorar la apariencia, también podía funcionar para mejorar la calidad de órganos. De hecho, cuando se hacen los trasplantes de médula ósea, que es un tratamiento, en este caso no autólogo, no de un paciente sano para el mismo paciente, sino un paciente sano para un paciente enfermo. Ese es el caso que más conocemos mundialmente. El de la leucemia. Sí, ese es quizás el ¿cómo se dice? El organismo, o en todo caso el método precursor de vanguardia. Sí, y el que se utiliza mucho hoy en día en los pacientes con leucemia. Pero se empezó a notar que esos pacientes que se hacían trasplante de médula ósea, es decir, estaban recibiendo células madres, un paciente sano, no solamente mejoraban de la leucemia, sino que entonces mejoraba su función hepática, mejoraba su función cardíaca, mejoraban todos los órganos y el paciente tenía como buena energía y una buena recuperación. Entonces, bueno, se empezaron también a hacer estudios con respecto al principio del año 2000. Los primeros países que empezaron a trabajar con esto fue Europa y algunos países de Latinoamérica. Argentina estuvo en la palestra como pionero en los tratamientos de células madres, y empezó entonces a hacerse tratamientos para diabetes y para otras enfermedades. Y de ahí es que yo me involucro en el tema de células madres a propósito de un viaje a Argentina, a prepararme en el área, y entonces empiezo a traer profesionales de Argentina. O sea que usted es el pionero en el país para este tipo de tratamientos, sí, porque podemos decir que para ese momento había un precursor en esta área aquí en Venezuela, en Caracas, que es un cardiólogo del Hospital de Clínicas Caracas, el doctor Alexis Bello, que estaba haciendo ya desde hacía como un año tratamientos de células madres para el corazón, pero en cirugías a corazón abierto. Doctor, ¿y qué requisitos se deben cumplir para que una persona pueda donar sus células madre a una paciente que lo necesite, a un paciente? El tratamiento que nosotros hacemos, con lo que nosotros trabajamos, son con células madres del propio paciente, no necesita recibir una donación. Sin embargo, cuando se trata de tratamiento heterólogo, es decir, de un paciente sano a un enfermo, tiene que haber compatibilidad, una histocompatibilidad que permita que no haya un rechazo y que no ponga en riesgo la vida del paciente. O sea, que sería lo ideal de los familiares, quizás. Siempre de la consanguíneos directos, como padre, madre, hermanos, hijos. Claro. Eso es importante destacar. ¿Y cuando se extraen las células madres son utilizadas inmediatamente o hay un procedimiento para conservarlas, para luego ser usadas? Cuando hablamos de células madres de cordón umbilical, que hemos escuchado mucho los bancos de células madres de cordón umbilical, eso estuvo muy de moda a principios del año 2000. En ese caso se criopreservan, es decir, se congelan y se guardan para que se supone que si en algún momento del crecimiento del niño son necesarias porque hace una enfermedad como leucemia o requiere usarlas para regenerar o mejorar la calidad de vida de ese paciente, se pudieran usar. Sin embargo, las células madres que se recolectan durante el cordón umbilical, que se recogen cuando se hace la recolecta del cordón umbilical, son cantidades pequeñas que en muchos casos no alcanzan para producir un efecto terapéutico, porque debemos alcanzar por lo menos unos 200 millones de células madres, y esa cantidad que se saca de un cordón umbilical está por el orden de los 20 millones, 30 millones. O sea que es preferible la médula ósea que el cordón umbilical y la placenta, ¿no? Sí, pero eso te iba a preguntar, o sea, cuando sacamos, yo tenía entendido un poco en lo que hemos leído, usted nos aclarará la duda, cuando se sacan las células madres de adultas, o sea, la diferencia entre las células madres adultas y las embrionarias es que las adultas van más en específico hacia la parte que se quiere regenerar, hacia el órgano que se quiere regenerar. No necesariamente. Cuando hablamos de células madres adultas, son porque son células madres después del nacimiento y se pueden sacar desde la etapa de infantil hasta la vejez. Un paciente anciano también puede sacarse
dárseles células madre para ser usadas para él mismo. Una de las ventajas por razones incluso conceptuales es que la célula madre multipotente, que es la que sacamos en el adulto o después del nacimiento, son células madres que tienen una capacidad de regeneración y ellas tienen una cosa que se llama plasticidad, que permite que se adapte a cualquier órgano donde nosotros las coloquemos para transformarse en la célula de ese órgano. Si yo quiero regenerar, por ejemplo, páncreas, yo trato de que mi célula madre llegue lo más cercano al páncreas, y cuando entra la célula madre al páncreas y me interesa que ese tejido se regenere, ella se va a adaptar al tejido pancreático y se va a convertir en una célula productora de sustancias pancreáticas. Doctor, ¿y cómo es ese procedimiento? El procedimiento es muy sencillo en términos de lo que significa la complejidad del concepto y los resultados que se pueden obtener con células madres, ¿no? Es un tratamiento que es 100% ambulatorio, que debe evaluarse, donde se debe evaluar el paciente previamente con los estudios de sangre y con la enfermedad en particular que tenga, porque sirve para varias enfermedades. Se prepara el paciente, que debe ser varios días antes, y después que él se prepara, entonces vamos a un procedimiento ambulatorio, como les dije, que lleva aproximadamente un tiempo de entre 2 y 4 horas y se puede hacer a través de una punción de médula ósea, que es una colocación previa anestesia local de una aguja en un hueso de la cadera que se llama cresta ilíaca, en un punto que se llama espina ilíaca superior, y por ahí se introduce una aguja especial para entrar al hueso, bien delgada. La verdad no es una aguja gruesa, ni es un trauma que le va a generar. No es un tratamiento realmente doloroso. En algunos casos que los pacientes sean muy nerviosos, ansiosos, se les coloca una sedación igual que cuando se va a hacer una endoscopia, y una endoscopia digestiva, y se puede extraer a través de esa aguja, una vez que entramos a la porción medular del hueso, que yo siempre me gusta aclarar, médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal, que eso es importante aclararlo, porque visualmente uno se mete en internet uno lo imagina. Y lo primero que sale también es eso. Sí, no tiene nada que ver con el cordón de la médula espinal. Es médula ósea, es una sustancia que se encuentra dentro del hueso, es la precursora de todas las sustancias, primera precursora de células madre y de todas las sustancias de la serie blanca y la serie roja de nuestra sangre. Es decir, a partir de la médula ósea se producen las células de nuestra sangre. Vamos quedando con ese dato, doctor. Estamos conversando con el doctor Orlando Sánchez Gordi, médico cirujano, nutriólogo, fundador de Unimed Salud para la Vida y su unidad de medicina regenerativa para el desarrollo y la investigación en las células madres en Venezuela. Sobre este tema de las células madres, vamos a publicidad y ya regresamos. Vemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Las distancias de un sitio a otro en Miami son bien largas. Acórtalas con One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House. Te ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a tu presupuesto. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House en Miami. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba
y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy tocando un tema bien interesante como son los beneficios del tratamiento con células madre. Nos acompaña aquí en nuestro estudio Orlando Sánchez Goldín, él es médico cirujano, nutrólogo, fundador de la UNIMED Salud para la Vida y su unidad de medicina regenerativa para el desarrollo y la investigación en células madres aquí en Venezuela. Doctor, ¿en cuánto tiempo se refleja en el paciente los resultados con este tratamiento? Los pacientes a partir de 20 días es que realmente empiezan a ver resultados. Sin embargo, las células madres tienen doble efecto, tienen un doble efecto de esta forma. Tienen una capacidad de generar una modulación inmunológica, por lo tanto, median los mecanismos inflamatorios, es decir, mejoran la inflamación que hay en los órganos que lo tengan, y esos resultados se ven mucho más pronto, antes de los 20 días. Pero el efecto regenerativo debe verse siempre a más largo tiempo, porque hay que dar chance de que la celularidad cambie, y dependiendo de la función del órgano, hay órganos que son más especializados o menos especializados. Por ejemplo, la piel es menos especializada y podemos notar efectos mucho más rápidos, y células como el hígado, el riñón, el cerebro, el corazón, que son órganos muy especializados, pueden tardar un poco más, hasta 3 meses, para empezar a ver resultados. ¿Y lleva un tratamiento extra aparte? Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Es un tratamiento único, salvo que haya que repetirlo porque los resultados, si el deterioro del paciente estaba muy avanzado el deterioro, entonces hay que repetir a los 6 meses aproximadamente, pero regularmente recomendamos que el paciente, para mantener el efecto, lo repita una vez al año, porque por historia natural de la enfermedad y del envejecimiento natural al que estamos sometidos, siempre los tejidos tienden a ir otra vez a su historia de desgaste y deterioro, más si estamos hablando de una enfermedad en particular. En este caso, en pacientes con Alzheimer, ¿cuál ha sido el resultado? Nosotros trabajamos con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas está la demencia senil, el Alzheimer, el Parkinson, síndromes epilépticos que mantengan convulsiones muy seguidas. En el caso del Alzheimer, tenemos los resultados son variables, siempre depende del grado que esté avanzada la enfermedad de la persona. Dependiendo del grado de deterioro del paciente, vamos a ver un resultado diferente. Si atacamos, como todos los tratamientos médicos, mientras más temprano ataquemos las enfermedades, mejores resultados vamos a tener. Sin embargo, podemos lograr, lo primero que logramos es detener la progresión de la enfermedad. Que eso Recordemos es importante. que es una enfermedad degenerativa crónica, y que va deteriorando el paciente a lo largo del tiempo. Si logramos detener, ya es bastante, y mejora en gran porcentaje mantener la independencia física del paciente. Estos son pacientes que a lo largo del tiempo requieren de una persona para que los cuiden, porque puede llegar un momento en que no comen, no se pueden bañar solos, no pueden hacer su Pero los médicos que tratan a estas personas tienen esa opción, le plantean esa opción a los familiares de que existe esta posibilidad de tratamiento con células madres, por ejemplo aquí en Venezuela, ¿cierto? Estamos en una etapa en que el gremio médico está empezando a involucrarse cada vez más. En la época en que yo empecé a trabajar con esto, era un tema controversial, un tema difícil, todavía gran parte de los médicos no se habían involucrado. Muchos de los médicos, voy a decirlo aquí, que incluso me adversaron en ese momento, hoy en día están involucrándose y están refiriendo pacientes a hacerse tratamiento de células madre.
como un tratamiento complementario, como un tratamiento coadyuvante. No es un tratamiento que logre un efecto curativo definitivo, pero sí que mejora junto con la medicación y los cuidados que se recomiendan, que el paciente mejore su calidad. Esto es lo importante a la larga para el paciente, que es lo ¿no? que queremos, claro, para que el paciente no avance la enfermedad, para que no se deteriore, porque a fin de cuentas el Alzheimer es una enfermedad que afecta más a los familiares que al mismo paciente. Sí, eso lo hemos tratado aquí en el programa, esa situación tan delicada. Doctor, ¿y un paciente con cáncer que ya está en el proceso de quimioterapia puede usar este tratamiento? En realidad sí lo puede utilizar, pero generalmente esperamos a que el paciente haya pasado el proceso de la quimioterapia para poder regenerar y recuperar el daño que produce la quimio y la radio. Recordemos que la quimio y la radio atacan las células cancerígenas, pero también atacan las células sanas. Entonces esos pacientes necesitan recuperarse del deterioro progresivo a lo que están sometidos. Pero no es lo que nosotros hacemos en nuestra unidad. Hay equipos y unidades de medicina regenerativa que sí trabajan con cáncer. Nosotros trabajamos con enfermedades degenerativas, crónicas, no transmisibles en el adulto, como la diabetes, como enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, el lupus, la esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas como las artrosis de rodillas por desgaste severo del cartílago que produce mucho dolor y produce afectación en la movilidad del paciente, pero no trabajamos con cáncer. Hay otro tipo de enfermedades con las que trabajamos, que son las pediátricas. En general son también pediátricas neurodegenerativas como el autismo, las convulsiones, parálisis cerebral infantil. Eso es bien importante para que nuestro público se entere que existe esta posibilidad, pero nuestro público también quiere enterarse a nivel del costo. ¿Es accesible estos tratamientos? Absolutamente accesible en comparación a lo que cuesta esto a nivel mundial. El costo a nivel mundial de un tratamiento de células madres está en promedio por el orden de los $5,000 a $10,000. En la época en que empezamos en nuestra unidad a trabajar con esto, podía costar hasta $30,000 a nivel mundial, pero la idea es hacer un tratamiento que pueda ser accesible a los pacientes y que el costo, cuando podamos compararlos con esos costos tan elevados en dólares, sea realmente significativamente y estos tratamientos los pueden abarcar los seguros de vida. Aún todavía hay algunos seguros que hemos logrado que paguen, sobre todo cuando se tratan de pólizas autoadministradas. Hemos tenido alguna experiencia con Seguros Caracas que han pagado algunos tratamientos, pero todavía no se han Pero el norte es hacia allá. El norte es hacia allá, y de hecho ya se está trabajando en dar conferencias y charlas a las grandes empresas aseguradoras para que entiendan que a través de el pago de tratamientos como estos pueden evitar complicaciones y deterioros de sus pacientes que lleguen a hospitalizaciones. ¿No? Y que cuando hacen un tratamiento se mejora la calidad de vida del paciente, la probabilidad de que lo tengan que hospitalizar y que tenga que ir a una emergencia va a ser mucho menor, por lo tanto va a generar un menor gasto o costo para la aseguradora. Así es. Doctor, se nos está agotando el tiempo, nos gustaría que dé sus redes sociales, ¿dónde podemos conseguir esta clínica? Nosotros nos encontramos en la isla de Margarita desde hace mucho tiempo. Ahí fue donde empezamos nuestras investigaciones, nuestros ensayos clínicos, y hacemos los tratamientos. Estamos en la urbanización Sabanamar, en Porlamar. Nuestros números de teléfono son el 0295 264 8115, 264-8115, 0295-264-5367, 264-5367. Tenemos también una página web que es www.unimedsv.com, y nuestro Instagram y Twitter es UniMedSV. Bueno, bien, bastante largo, ¿no, Marila? Sí. Así que tienen referencia para contactarnos. Redes sociales para contactar. Nosotros ya tenemos que dejar el contacto con ustedes. Ya le damos las gracias al doctor Orlando Sánchez por habernos acompañado aquí a hablar de las células madres. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Artiaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión.
Solo por RCR 750 AM y RCR